¿Pueden hacer preguntas? Adelante, usted que tiene ya la mano levantada. Yo quería saber si todos queremos en realidad la unidad, ¿por qué es que entonces estamos divididos en tantas iglesias diferentes? Si alguien puede contestar esa pregunta. ¿Puedo hacer ahorita una pregunta también? Repita, por favor. Si todos queremos la unidad religiosa, ¿por qué es que estamos subdivididos en tantas diferentes iglesias y diferentes religiones? Yo pienso que no queremos la unidad religiosa. Estamos etiquetando. Sí, es verdad. Él acaba de terminar con un texto precioso que te da la respuesta. Yo lo que pienso también es que no es tanto las diferencias doctrinales, ¿verdad? Porque la unidad no puede depender de eso. Yo creo que podemos ser una iglesia en términos de propósito. De propósito. Yo creo que debemos, yo creo que en muchos sentidos lo somos. Nos falta, claro. Pero si estamos pensando en una iglesia doctrinal en términos de homogeneidad, no, por ahí no vamos. Yo creo que en sentido de propósito debemos buscar esa unidad. De transformación, de un proyecto mayor. Me parece que por ahí debe haber la cosa. No voy a añadir mucho, pero eso mismo, o sea, esa es la imagen del cuerpo de Cristo, de esta carta de Corintios que enfatiza tanto, que nos dice el cuerpo tiene muchos miembros, o sea, y esos miembros, unos van a hacer, unos van a hacer unas labores, unos van a estar en unos escenarios, pero todos tienen que ir juntos, o sea, nosotros, nuestra cabeza, que es Cristo, en ese caso del cuerpo de Cristo, es lo que nosotros debemos darle ese poder, esa autoridad, esa capacidad de coordinar a los miembros del cuerpo, ¿no? Para que vayamos en un mismo propósito, pero obviamente con la diversidad que es el que es mano, el que es pie, el que es profeta, el que es maestro. Yo tengo una aportación que pedí permiso al principio y me dijeron que sí, que podía. Gracias a todos ustedes porque nos han dado esta tremenda experiencia el día de hoy. Yo soy sacerdote de la diócesis de Arecibo, católico romano, y llevo muchísimos años estudiando el tema del ecumenismo. Estudié ecumenismo en Roma. Aquí en Puerto Rico, mi tesis doctoral fue en el encuentro ecuménico de la Iglesia Católica de la provincia puertorriqueña con las iglesias protestantes históricas, con los líderes, y tuve la oportunidad de hacer este estudio empezando en Roma, entrevistando al director del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Nuestra iglesia tiene unas normas, tiene unas dimensiones que debemos abordar para que establezcamos ese diálogo ecuménico. Ya desde el siglo XVI, el sacerdote jesuita Fabro había hablado de la unidad desde el siglo XVI, se nos estamos hablando los otros días. Yves Congar a principios del siglo XX, obviamente San Juan Pablo II, pues con su gran Ut Unum Sint nos había hablado, el Vaticano II, y nos habla de que necesitamos hacer investigación ecuménica. Yo hice una investigación ecuménica empezando en Roma y tengo una investigación pastoral, teológica y empírica, con todas las de la ley del empirismo, y está hecho. Y ese estudio no se ha utilizado. Lo envié a Roma, lo envié al CELAM, lo envié a la provincia eclesiástica de Puerto Rico para que a todos los obispos le dieran el resultado de esas gráficas, de esos encuentros que este servidor obtuvo con esos diálogos. Fueron unos diálogos maravillosos. Y yo quiero ponerme al servicio de la Iglesia Católica en Puerto Rico y de todas las iglesias, porque es mi deseo que en cada diócesis haya una oficina de diálogo ecuménico e interreligioso, que eso es lo que nos pide la Iglesia Católica, que en cada diócesis haya una oficina. Aquí en San Juan había una, pero no sé qué ha pasado, ya no encuentro más la página cibernética que ellos tenían. Padre William, que era el que la dirigía, no lo encuentro más, y estamos como en un momento vacío que yo quiero hacer, tengo el deseo, pero no puedo hacer ecumenismo sin la autorización de los obispos, porque una de las normas del Vaticano es que
para que se haga encuentro ecuménico tiene que ser con la autorización de los obispos, si no, no es diálogo ecuménico. Podrá ser algún encuentro espiritual, pero hay unas normas que son muy buenas. La cuestión es que yo quiero lanzar el reto, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, antes de que salgamos por esa puerta, ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que comprometer a hacer algo. Hacer lío, como dice el Papa, pues vamos a hacerlo bien, positivamente. Es mi deseo el yo poder poner mi granito de arena para que algún día, cuando mi vida pase en las manos del Señor, pueda decir algo pude hacer para la unidad de los cristianos. Estuve 15 años con la Iglesia Cristiana Discípula de Cristo, y lo digo con mucha acción de gracias. Perseveré con ellos, aprendí mucho con ellos, por lo tanto tengo una visión bastante clara, no muy clara, bastante clara de esas dos realidades. Tengo muchos amigos protestantes, amigos íntimos de décadas, y mi inquietud y mi deseo es que vamos a hacer. Lanzo la pregunta. Vamos a darle la oportunidad también. Sí, muy brevemente. Primero, esto estaba excelente. Así que yo creo que hay que felicitar a las que organizaron. Yo cuando era joven jamás hubiera visto, en mi tiempo no se daba un acto como este donde un obispo católico con dos protestantes se reunieran en una librería. Y añadir una mujer. Segundo, quiero ser bien rápido. Yo creo que Edward tiene razón en el sentido del conflicto y el obispo habló de que a veces Pablo era... Hubiera sido interesante, están hablando de Pablo y la unidad, entrar en situaciones en que Pablo se encolerizaba y la pelea era fuerte, y la pelea no era con cualquier pelagato. Sí, estoy pensando en los primeros capítulos de la epístola de Gálatas, donde la pelea es fuerte, y la pelea es nada menos que con Pedro y con Jacobo. Es decir, entonces entra ahí todo el asunto, por ejemplo, de evangelio y cultura. Porque el problema es el siguiente: tú puedes estar aquí con gente que no se ha circuncidado, puedes estar aquí con gente que no siguen las normas de qué se come y qué no se come de acuerdo al Torah, ¿verdad? Entonces, eso no son tonterías, son cosas fuertes. Y entonces, el lenguaje de Pablo es... y entonces, entre los protestantes y católicos, siempre hubo una diferencia de cómo traducir los términos griegos que en Gálatas se usan. Los protestantes generalmente, hablando de condenación e hipocresía, las versiones católicas, censura y había porque el reflexionar sobre ese, ya que el tema es Pablo, y estuvo excelente, pero hubiera sido lindo ver también en otro momento, no estoy diciendo ahora, ver cuando Pablo entra en conflicto en asuntos como esos, considerados cruciales, con otros líderes de la iglesia, para que veamos que las diferencias que tienen los líderes de la iglesia hoy en día no necesariamente son lo más y por último, lo quiero hacer rápidamente. Yo tuve la experiencia de editar el libro de la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesia, celebrado en Porto Alegre en 2007, y eso era una asamblea de Iglesia Ortodoxa Protestante con la presencia, dicho sea de Walter Casper, que fue extraordinario en poder conciliar opiniones distintas. O sea, Walter Casper era como la figura que podía, junto al arzobispo Rowan Williams, poder poner la gente a dialogar. Pero mi experiencia haciendo ese libro fue interesante. ¿Qué cosas hubo que discutir con mucho cuidado? Bueno, que en la asamblea de Harare, uno de los sermones lo había dado una mujer, pero el sermón de esa mujer negra, mujer puertorriqueña, no se incluyó en los documentos. Y yo insistí que esta vez se incluyera el sermón de clausura de una mujer afroamericana, y eso requirió unos procesos de negociación interesantes y se incluyó. Amén. Y entonces lo interesante es que
tanto los hermanos católicos como los hermanos ortodoxos estuvieron de acuerdo, y para mí fue genial, en que entre los documentos oficiales de la Asamblea estuviese el discurso de clausura de una pastora afroamericana. Eso significa que por lo menos en asuntos, que ya no es la circuncisión, y si se come uno se come patita de cerdo. Pero está bien, pero hubo gente, hubo líderes de iglesia que estuvieron dispuestos a decir, y ahí están. O sea que hay, a pesar de todos los pesares, hay, yo creo que signos de esperanza. Incluso otro de los elementos ahí es la aspiración, que quizás sea escatológica, de que un día una reunión como ese tipo pueda culminar con una Eucaristía. Eso todavía no se puede. Pero, sin por embargo, respeto, porque no, es que hay sí. que entender, Sí. no es simplemente no celebrarla por no celebrarla, Sí. es porque esto es un camino de respeto también en el proceso de diálogo. claro, pero esa fue la actitud. O sea, la actitud que prevaleció no era condenatoria ni de exclusión, sino hay una esperanza escatológica. O sea, hay que ser. Y de eso hablamos. Fíjate, Pedro lo dice, no sé si en la primera carta, la segunda de Pedro, dice, y lo estaba buscando pero no lo encontré. Pablo dice cosas profundas y problemáticas, dice Pedro, en el conflicto que se genera desde Gálatas. Me parece que es importante ese elemento. Tenemos dos personas aquí, pero yo quiero añadir algo. Tenemos que ver que en el contexto hay un crecimiento también y unas luchas de Pablo como las hay de todos nosotros. ¿O cuántas veces usted ha dicho algo y después a los 2 o 3 años se da cuenta que está diciendo lo contrario? O sea, hay unas luchas, o sea, Gálatas se escribe dentro, anteriormente, los conflictos son uno. O sea, hay que hacer una lectura no desconectada del todo, de todas las lecturas y ver qué pasaba, cuáles, y no es en defensa, al contrario. O sea, Pablo tenía un carácter y él no le temblaba el pulso para decir lo que le diera la gana y con bastante arrogancia en algunos momentos. Pero también en el texto se puede ver, y si se mira desde la justa perspectiva del estudio histórico de los textos, qué vino primero, qué vino después, cómo hay un crecimiento. O sea, como tú mencionabas, el asunto de si el Señor viene o no viene, si vuelve o no vuelve, si cuándo vuelve, si todavía, si más tarde, porque es parte de ese mismo proceso de madurez y de crecimiento dentro de los conceptos. Y nosotros luchamos mucho con nuestros prejuicios. Hoy tal vez se nos da una situación en la piel de términos de nuestra familia, y entonces miramos y leemos los prejuicios de otra manera, cuando es con el otro lo leemos de otra forma. O sea, y yo creo que eso está ahí en el texto, y tenemos que ser lo suficientemente valientes para admitirlo. Sí. Pues yo me siento regocijado. ¿Y ustedes? Sí, también. Pues tenemos escollos para asistir a todas estas cosas, al culto, a la iglesia, precisamente esta charla tan importante ecuménica, porque siempre ponemos un escollo, decimos, estoy cansado, eso me aburre, los que estamos aquí son líderes y autoridades, porque participan diariamente de la palabra de Dios. Hoy no tengo que leer la Biblia, porque me he explicado todo lo que yo podía conseguir de la Biblia de hoy. Pero mire, hay que asistir, a venir, a ver, a oír. Si usted no quiere leer la Biblia, oiga a la pastora, oiga al pastor, oiga al sacerdote, oiga a los representantes de las iglesias. Yo quiero decir el valor de la Eucaristía, algo del valor de la Eucaristía, algo del valor de la misa.
¿Cuánto vale la misa? Hay un libro que dice cuánto cuesta una misa. Una misa en vida vale más que por 1000 después de muerto. Todos los ángeles se reúnen con la gloria que tienen y van ante Dios y ofrecen la Biblia, ofrecen la información de que vale eso. La misa vale más que todas esas glorias. Es lo más grande establecido por Jesucristo en su tiempo. De ahí que dependemos de esas misas. Es lo más grande. Y sí, no podemos ir a estas cosas, a los cultos, a las charlas que no podemos leer, no queremos, somos vagos leyendo, no entendemos la Biblia. Acuda a donde el pastor, acuda a donde el sacerdote, acuda a donde la líder que sabe, pregunte todas las parábolas y todas tantas cosas que no entendemos, porque no nos podemos quedar moros. Ciertamente. ¿Verdad que no? Hay que buscar para poder llenarnos. Gracias. Aquí tenemos también un turno, otro por aquí y otro por aquí. Vamos a hacer un poquito más breve porque el tema Piqui se extiende, pero para que tengamos más oportunidad. Permita que ella primero. Adelante. A mí me parece que con la preocupación del hermano, ¿cuál es el reto que nosotros tenemos? Me parece que nos arroja mucha luz el discurso escatológico en Mateo 25 de 31 al 46. Allí, ¿verdad? Cuando venga el juicio de las naciones, hay tres grupos. Hay un grupo que está constituido por aquellos que no vieron, pero si hubiesen visto, lo hubiesen hecho el bien para entrar al reino de los cielos. Hay otro grupo que no vieron, pero hicieron el bien. Y está el grupo de los discípulos. O sea, es el triángulo. A mí me parece que ahí está encerrado el misterio de lo que hablaba nuestra compañera de la espiritualidad macroecuménica. Porque el bautismo del Espíritu, desde mi punto de vista, no está en las manos de quienes lo ejercen, ¿verdad? Curas, sacerdotes, sino que el bautismo del Espíritu se da a aquellas personas que hacen el bien, que imparten justicia y no necesariamente están involucrados con alguna iglesia ni con nada, simple y sencillamente tienen el bautismo del Espíritu dentro de ellos y ejercen su labor de justicia, y esos son los que van al reino de los cielos, ¿verdad? Los otros, bueno, mires que no vimos al pobre, no vimos a la persona en la cárcel en el rostro tuyo, pues por eso no hicimos nada. Pero si lo hubiésemos visto, hubiésemos hecho, pero para entrar al reino de los cielos. Y entonces están los discípulos, que somos nosotros, este fermento que estamos esta vez reunidos aquí, que hemos recibido el misterio de conocer que el reino de los cielos está dado a aquellas personas que, aunque no estén involucradas con ninguna denominación ni con ninguna creencia, están haciendo el bien porque es un imperativo, yo no digo ni ético, un imperativo humano. Así que pienso yo que las iglesias, lejos de estar estableciendo trincheras doctrinales, lo que debemos estar haciendo es llevando ese conocimiento de que el reino de los cielos se acerca cuando se hace la justicia, se hace la misericordia, se visita al pobre, se visita al desamparado y tantas cosas, pero eso se hace de adentro, de esa segunda piel que se supone que todos y todas tengamos, independientemente de que estemos buscando el reino de los cielos. Y a mí me parece que ahí hay claro, esto es mucho más profundo que eso, pero me parece que ese es el reto, de trabajar ese macroecumenismo en donde realmente es hacer el bien, pero no como obras, porque dice no por obras para que nadie se gloríe, sino porque es que es la única manera de acercar el reino, es hacer el bien. Y en ese sentido yo creo que todos y todas estaríamos de acuerdo y
pudiésemos trabajar en agendas comunes, ¿verdad? Que nos lleven a... Gloria a Dios. Bien. Gracias por hacer disponibles sus esfuerzos, y que hay cosas que ya hemos pasado y no hay que reinventar, sino investigar. En el Concilio de Trento se encontró la iglesia con un problema, y era que y cómo bregar con ese problema. Solamente le digo esta frase, y la conclusión a ese problema era nec alteri alterus pertubent, que quería decir que vamos a dejar las diferencias y continuar hacia adelante. ¿Cuál era el conflicto que ellos estaban tratando de superar? No era un conflicto pequeño, era el de los sacerdotes casados y no casados, y cómo iban a proceder. Y era eso. Permitamos que nosotros podamos ir hacia adelante respetando las diferencias y las condiciones. Ok, eso está bien dicho, pero yo soy metodista de cuarta generación, un poco raro para un puertorriqueño, ya que muchos de nosotros pues hemos surgido de la iglesia tradicional. Y entonces, pero le digo que si a mí se me pide que yo muera por el metodismo, yo digo que no, yo no voy a morir por el metodismo. Ahora, si me dice que, si me ponen en una situación donde yo tenga que rechazar a mi cristianismo, ahí estoy hablando entre la vida temporal y eterna. Ahí estamos hablando de cosas. ¿A qué me refiero? Y es que nosotros tenemos, lo que nos unifica a nosotros, a la iglesia en el pasado, ha sido una condición hostil hacia nosotros. Y el cristianismo se está achicando. Eso lo vemos nosotros en las parroquias, en las iglesias, la falta de juventud. Las hijas de María son menos. Nuestra juventud está en las iglesias evangélicas, ni decirse, y entonces estamos disminuyendo en número. Entonces está también la falta de... hay una corriente que va de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, buscando como si fuera un shopping, tú sabes, y no se quedan ahí para resolver problemas que puedan surgir dentro de eso. Ok, hay esa es una situación que nos achica. Tenemos una Europa que está secular, y entonces otras creencias que están aumentando, incrementando, llenando las catedrales anteriores, la están llenando para diferentes creencias. Esa es una de las condiciones que nos afecta a todos. Pero hay otra cosa, hay un reloj, y es que estas cosas que damos por sentado, toda esta electrónica, nos montamos y todo esto, y celular y todo eso, está bien avanzado. Y en un libro que se llama La Última Invención artificial, inteligencia artificial, escrito por James Barrat, y su subtítulo es El final de la especie humana, poquito radical. Y allí conservadormente dicen que para el 2020, que eso está ahí, eso no es allá en el futuro, en 2020 ya van a poder crear una inteligencia artificial que se categoriza como general. Eso es lo que nosotros tenemos, con las variantes, como el obispo, un genio, y yo un mero, ¿verdad? Simple. Con todas esas variantes, inteligencia general es lo que nosotros hacemos, el proceso que nosotros hacemos. A partir de ahí estamos hablando de una entidad que corre 24 horas al día, 7 días a la semana, y no se cansa, y hasta que llegue a inteligencia superior. Ahí perdemos nosotros control. ¿Y cómo nosotros podemos enfrentar esa amenaza? Los programadores que están haciendo esto, la mayoría son ateos. Y entonces nosotros tenemos que crear una generación, levantar una generación que tenga valores y creencias. Eso es todo. Perdone lo largo. Ahora sí le voy a pedir que los que faltan para que puedan participar sí sean más breves. Perdón. Entonces, para que tengan la oportunidad de participar.
Pues con brevedad, debemos de partir a la pregunta que hicieron, ¿qué hacemos entonces ahora por la unidad? Nuestra experiencia, yo le voy a hablar de nuestra experiencia en centro médico. En centro médico teníamos una capilla que iba a ser convertida en oficina y simple y sencillamente todas las denominaciones nos pusimos en contacto y solamente oramos, esperamos y no nos preocupamos, claro, hora es labora, siempre íbamos y tocamos las puertas que teníamos que tocar para que eso no ocurriera, que convirtieran un espacio que se construyó para capilla en oficinas. Finalmente, después de muchos meses, por hacer el cuento largo o corto, tuvimos la buena noticia de que la capilla se abría y al lado está la sala de espera de sala de operaciones. Eso se inauguró en diciembre pasado. ¿Qué hemos hecho? Tanto católicos como protestantes, por ponerlo en términos generales, hemos hecho un círculo de oración, nos reunimos los miércoles e invitamos a las personas que están en la sala de espera a pasar a la capilla a orar por los enfermos de los hospitales, y tanto católicos como por protestantes que están en la sala pasan algunos de ellos a la capilla y oramos por los pacientes, y de ahí arrancamos a hacer un proyecto que es de amor, como nos pedía Jesús. Nos amamos primero los unos a los otros, morimos a nuestros egos y demostramos nuestra humildad laborando por la construcción del reino con el resto de nuestros hermanos. Así que lo que tenemos que hacer es hacer amigos, los católicos hacer amigos protestantes y los protestantes hacer amigos católicos y amarnos. ¿Lista? Ahí empezamos. Gracias por llevarnos en este círculo. ¿Usted también tenía algo? Sí, primero darle gracias, ¿verdad?, a los que organizaron la actividad. Muy buena y muy buena. Pero volviendo al tema principal, que era Pablo, cortito, Pablo, lo dijeron aquí todos, bien bravo, cascajabia, fuerte, pero siempre iba a donde Pedro para asegurarse si lo que él estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Y lo dice en diferentes capítulos, que cada 7 años, cada 12 años, cada 5 años iba a donde Pedro y se aseguraba si lo que estaba haciendo. No se llevaba con Pedro y discutía y peleaba, pero no se fue, se mantuvo ahí. Y en todos los libros que escribió, hay una parte que la dedicaba a que se mantuvieran unidos, y murió batallando por la unidad. Bravo, pero no se fue, siguió ahí guiándose a ver si... Así que creo que fui más corto de todo. Bueno, yo tengo un testimonio, bueno, adelante. Hay una frase de San Agustín que quisiera compartirla, que para mí me ayuda mucho en mi ministerio personal. En lo esencial, unidad. En la diversidad, variedad. Pero entre una cosa y otra, caridad. Ese es el lema de los discípulos de Cristo. El amor. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos un granito de arena para aportar. El hecho de que estemos aquí ya revela que en nuestro interior ya hay un deseo profundo de la unidad. Yo hablaba con Ibelis cuando estábamos dialogando la participación de ella en esta actividad, y yo le decía, bueno, yo me considero hasta ecuménica porque a mí me bautizaron por la iglesia metodista. Después mi papá dijo que ese bautismo no servía, así que me bautizó por la de su religión. Todavía no sé cuál es. Mi hermana era mormona. Mi mamá no iba a ningún lado. Ahora ya está participando. Y yo pues soy católica. Por lo regular en la escuela donde yo estudiaba, yo siempre estudié en escuela pública, yo era la única católica. Y todos mis compañeros eran de todas las religiones que yo me podía imaginar. Así que nosotros hablábamos de todo, menos de religión.
pero sabíamos que todo el mundo creía en Dios. Bueno, había unos ahí medio rebeldes que decían que no creían en nada, pero eso para decir que en la unidad empieza por el corazón. Si yo tengo apertura para el otro, yo puedo ir aportando mi granito de arena para que la unidad se dé. Pero si yo creo que yo soy la única que tiene la verdad, que yo soy la única valiosa, que yo soy quien sé y los demás pues están chavos, pues entonces en mi interior ya no hay el germen de la unidad. Hay que trabajarlo quizás un poquito más. En Puerto Rico tenemos todas las ventajas para que la unidad se dé. ¿Por qué? Porque desde chiquito hemos estado en la diversidad. O sea, nosotros de siempre hemos manejado la diversidad por donde quiera que tú lo mires. A nivel político, a nivel religioso, a nivel de costumbre, o sea, diversidad por todos lados. Así que ya lo tenemos en la cultura. Es cuestión de ir acogiendo, de que se ensanche el corazón y de que quepan todos ahí dentro. Así que, ¿qué hacer? Tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que empezar por aceptar que el otro es tan hijo de Dios como lo soy yo. Y eso Pablo lo tuvo, pero exageradamente claro. Los otros son tan amados por Dios como lo soy yo. Así que, ¿qué quiere Dios? Que estemos unidos, porque somos sus hijos. Es que yo me imagino a mi mamá, o sea, yo me imagino su caos interior de que nosotras tres, somos tres hermanas, cada una estuviéramos por nuestro lado, cada una dividida, que una no se hable con la otra. Mi mamá yo creo que le daría un infarto en cuestión de nada. Pues lo mismo yo creo que desea Dios, que sus hijos crean en lo que crean, que al final lo que creen es en Él, estén unidos, aunque lo llamen Yahvé, Jehová, Alá, etcétera, etcétera. Estamos refiriéndonos al mismo Dios. Amén. Amén. Aquí hay tres cortitos. Una pregunta para todos. Puede enfriar el café. Entienden entonces, porque él trajo un punto de que las iglesias están quedándose vacías, de que hay una falta de jóvenes y eso. Es importante para lograr esta unidad congregarnos a cualquier iglesia. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, porque en la congregación se da también la experiencia de Dios. Entonces, si tú no te congregas, la experiencia de Dios que tú haces, capaz que es una experiencia de Dios extraña y puede que no sea del todo ahí está el problema. una palabra que no sea muy Desformada. puede ser una experiencia de Dios desformada. La comunidad te ayuda a que esa experiencia de Dios que tú estás experimentando sea que no sea desvirtuada. Te dice, mira, iba a decir ahí una grosería, estás desubicada. La comunidad te dice, mira, estás desubicada. Y ese Dios castigador, morboso, asesino que tienes en la cabeza no es. Ese no es el Dios en el que yo creo. Estás desubicada. Entonces, ya por varias eso ayuda. ocasiones he oído No sé si hablar ustedes de que yo no voy a la iglesia, yo no voy a ninguna, pero yo pues no cometo ningún pecado, no hago mal y eso, yo estoy salvo. Entonces, pues, como que, pero yo creo que mi amigo Rubén lo dijo muy poéticamente. La unidad, la amistad provoca unidad. Y yo creo que la congregación, en el congregar me provoco la amistad. Y esa amistad me provoca la unidad. Yo creo que cuando yo me congrego, entro en relación, esa relación es fructífera, esa relación me preña de muchas cosas bonitas y me hace ser uno con la comunidad. Y yo entiendo de que los que estamos congregados, los que asistimos y eso, lo vemos de esa manera y lo asimilamos. Pero como tú se lo llevas a una persona que no se congrega, hazte amiga. Bueno, y para ser breve, porque hay gente que quiere hablar y obviamente nos tenemos que ir, pero hay unos que no han es importante, gracias, es importante, el padre empezó con algo hablando de el Dios Trino. La Trinidad es un modelo de comunidad, pero no podemos invalidar la experiencia religiosa o la experiencia espiritual de aquel que determina
que él tiene una experiencia en relación con Dios aún en su contexto individual. Lo que nosotros creemos y afirmamos es que en la experiencia colectiva se da esa manifestación trina de Dios que nos hace uno en la diversidad y que nos ayuda a construir el proyecto del reino. Pero nosotros no podemos ir donde la gente invalidarle su experiencia, porque ese no es el camino, y ese no es el camino de la unidad tampoco. O sea, ahora, ¿cómo nosotros ayudamos a la gente a reconocer que en la experiencia colectiva hay una manifestación de Dios que nos estamos perdiendo? Claro. La revelación es progresiva. La experiencia de Dios es de maduración. Usted me dice que los jóvenes no van a la iglesia. A eso hay 20.000 factores. Si miramos los factores sociológicos, las mujeres no están teniendo hijos en Puerto Rico, y los varones. O sea, no hay hijos. Los pocos que están se están yendo de Puerto Rico. La gente se está muriendo. Pero si usted ubica, se da cuenta de que hay urbanizaciones donde hay comunidades que están llenas de jóvenes. Y hay otras que no. Es una ley de vida. Entonces, tenemos que tener a veces un cuidado con esas afirmaciones tan genéricas. No hay jóvenes. Pues depende, no hay jóvenes en este barrio, pero en aquel barrio tengo. Entonces, como que hay yo a veces le digo a la gente de mi comunidad, ay, gracias a Dios que pongo un ejemplo, que Cagua, 50.000 personas, gracias a Dios que no todos son católicos. ¿Dónde los meto? No hay parking, no hay silla. Es una cosa. Menos mal que ellos tienen un grupo. Es decir, la experiencia es muy, lo digo así un poco jocosamente, ¿verdad? Pero es que tenemos que tener cuidado con ciertas afirmaciones que las hacemos tan dogmáticas que podemos rayar en el fanatismo, como decía Eduardo ahorita, ¿no? Entonces, Dios es algo más grande. Sí, Abarca más. Lo importante es que yo esté convencido de que viva en comunidad de testimonio. Eso es correcto. Y mi ejemplo provocará. Habla más que Jesús tuvo un proceso evangelizador muy interesante. Los fue llamando uno a uno. Se fue haciendo amigos de ellos. Entonces, Juan termina diciendo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo palpamos, te lo anunciamos. Anunciemos el reino. Ella tiene uno y usted. Sí, muchas bendiciones. Soy la reverenda Neida Albarrán, soy de las iglesias wesleyanas de Puerto Rico, somos hermanos. Soy hija del metodista, me descarrilé. Ay, Dios. Pero los wesleyanos salieron de los metodistas. Nosotros de ustedes. No sé. ¿Cuál es el problema? Trabajo actualmente con ese grupo de personas que no asiste a una iglesia tradicional. Nos llamamos nómadas cristianos. Estoy yendo a los pubs, a las librerías, a diversos lugares y reuniendo personas que sí afirman a Cristo, pero hay que hacer investigación, porque la investigación que se ha hecho, esta generación milenial tiene unas cualidades particulares que los hace ariscos a la experiencia de institucionalización de la iglesia, de la religión, de la fe, etc. Y pues hay que abordarlos de una forma un poco diferente, y quizás, bueno, la calle San Sebastián es testimonio de que hay jóvenes. Están, pero no están. Lo que pasa es que nosotros queremos que ellos lleguen. Y el Cristo que yo veo es el Cristo que se allegó a la gente. Y entonces, pues, esas experiencias quizás hay que empezar a interpretarlas de formas diferentes y quizás, pues, chocar con la cultura un poco más de cerca para poder acercarlos al texto, ¿verdad? Que los llevará a una experiencia y a escoger una experiencia particular de esa fe cristiana. Hay los dos grupos que están prevaleciendo en este momento son los nones, que son los que no quieren afiliarse con ninguna iglesia, ni protestante, ni evangélica, ni nada. Quieren ser espirituales sin ser religiosos. Esa es su definición. Y los dones, que son los que ya están afiados del sistema, la jerarquía, la política, etc. Todas esas cosas que coexisten dentro, desafortunadamente, de la experiencia de comunidad religiosa. Pero de eso no quería hablar, pero como lo mencioné. Simplemente quería recalcar, ¿verdad?, para los que tenemos interpretaciones del libro de Apocalipsis, donde habla de la boda del Cordero, porque al igual que ella, cuando mencionaron una
gloriosa y hermosa la Eucaristía, ¿verdad? En nuestro corazón, los que somos protestantes, anhelamos el día que podamos. Pero en el libro de Apocalipsis habla de una realidad escatológica bien hermosa. Y es el día que sí nos sentaremos en una mesa y será el Cordero mismo el que servirá. Y pues, si tengo que esperar ese día, esperaré con gozo para sentarme con ustedes, porque entonces el pastor de los pastores será el que sirva. Y estaremos todos. Antes de dar cuento, mientras tanto, pero déjame decir algo adelante, muy brevemente. adelante. El Señor tuvo una reserva en contra de los ateos. Y yo simplemente quiero señalar que todos nosotros, independientemente de que seamos cristianos, alguna denominación, somos cuerpo de Cristo y así también los ateos. Y el testimonio que yo tengo es mi marido de más de 34 años, que siempre se declara totalmente ateo. Gracias a Dios. Y si no hubiera sido una persona con amplios dones de caridad, yo no me hubiera quedado con él todo este tiempo. Así es que respeto y caridad hacia los ateos. A todos somos iguales. Bueno, entonces, mientras despedimos y agradecemos, podemos seguir hablando mientras entretenemos también la mandíbula con unas cositas que tenemos aquí. Pero